continuación vamos a resolver un circuito en serie compuesto por una resistencia de 10 ohmios en serie con otra resistencia de 30 ohmios y una pila, o también puede ser una batería, de 160 voltios. Cuando tenemos que resolver un circuito de este tipo, tenemos primero que poner los datos. Luego tendríamos la primera resistencia, que llamamos resistencia 1, sería la de 10 ohmios. La resistencia 2, el segundo dato, la segunda resistencia de 30 ohmios. Y el voltaje al que estamos trabajando de 160 voltios, un poco grande, pero bueno. Lo primero que hacemos en los circuitos es calcular la resistencia equivalente o resistencia total. En este caso es muy fácil, porque al ser un circuito en serie sería la resistencia 1 más la resistencia 2, solo tenemos dos resistencias. Entonces la resistencia total sería la suma de estas, 10 más 30 sería igual a una resistencia de 40 ohmios. Como tenemos un circuito en serie, circula por todos sus elementos la misma intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula por el circuito sería la misma que pasaría por esta resistencia de 10 ohmios y por esta de 30 ohmios. Para calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito, vamos a la ley de Ohm. Despejando la intensidad, nos queda que intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. En este caso tendríamos 160 voltios partido de 40 ohmios de resistencia, que me quedaría, puedo eliminar los ceros, este 0 con este 0, me quedaría 4 amperios de corriente que circulan por mi circuito, ¿vale? Igualmente sería la misma corriente, como dijimos antes, que circularía por la resistencia de 10 ohmios y por la resistencia de 30 ohmios. Pero el circuito no está completamente resuelto, porque además, como tenemos que es un circuito en serie, vamos a tener dos voltajes en él. Tendríamos el voltaje 1, que podríamos medir con un voltímetro de la resistencia 1, y el voltaje 2 de la segunda resistencia, ¿vale? Que mediríamos con un voltímetro en paralelo si tuviéramos que resolverlo, o con un polímetro, lógicamente. Para calcular el voltaje 1, recurrimos igualmente a la ley de Ohm. El voltaje 1 sería la intensidad que circularía por la primera resistencia, por la misma resistencia, por la resistencia 1. Como es un circuito en serie, esta intensidad coincide con la intensidad total por la resistencia 1, que serían 10 ohmios. Me quedaría 4 por 10, 40 voltios, el voltaje 1. El voltaje 2 sería el voltaje de la segunda resistencia, diferente. Lógicamente tiene que ser el resto del voltaje de la pila, sería la intensidad de la 2 por la resistencia 2. Como está en serie, es la misma intensidad que la total por la resistencia 2, que serían 30 ohmios. 4 por 30 serían 120 voltios. Si sumamos los dos voltajes, podemos comprobar que 40 más 120 me dan 160 voltios, que sería el voltaje total del circuito o voltaje de la pila. Y así podemos comprobar que hemos hecho bien el circuito.